Gabón, muy buenas noches, señoras, señores. Esto es Temas de Actualidad y desde ahora les invito a participar con nosotros en este debate que ahora comienza, un debate de marcado carácter político y territorial, porque tenemos a políticos de Vizcaya para hablar de Vizcaya, de los primeros meses del nuevo gobierno, de la situación económica y de esta política de fuera, es decir, las elecciones, que también nos van a influir aquí. Vamos con las presentaciones, porque estas, en principio, son nuestras intenciones. Saludamos, en primer lugar, al juntero del Partido Nacionalista Vasco, Jon Andoni Atutxa. Gabón, buenas noches. A su lado se encuentra Juan Otermin, del Partido Socialista. Gabón, buenas noches. Y a este lado de la mesa... No está preparado, ¿eh? Bueno, sí, de alguna forma sí, pero no por sexos. Bueno. Arantxa Urkaregui, de Euskal Herria Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Enérite de Madariaga, del Carrequín Podemos. Gabón, buenas noches. Gabón, y finalmente Amaya Fernández, del Partido Popular. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias a todos por estar con nosotros. Decía, sí está preparado porque, lógicamente, PNV y PSOE forman pacto de gobierno en juntas, en Baracaldo y en otros ayuntamientos. Y entonces, pues igual hacemos así como yo me dirijo al PP y el PSOE pues se dirige a Podemos, por ejemplo. Para darle un carácter local a algo nacional, ¿de qué forma nos afecta estas elecciones, nuevas elecciones generales que vamos a tener el próximo 10 de noviembre? Y nos salimos del guión, ¿eh? Sí. Y ya iba a haber más sorpresas, ¿eh? Adelante, PNV, por ejemplo. Evidentemente nos afecta bastante. Nos afecta bastante pues porque hay una realidad no deseada, pero que es la que tenemos ante nosotros y nosotras, que es, bueno, pues la no llegada a unos acuerdos que hayan podido dotar, en este caso, pues al candidato Pedro Sánchez a poder optar a la presidencia, pues hace que a nivel de gobierno del Estado pues llevemos ya unos meses, desde el mes de abril, en una situación que no es la deseable. Y no es deseable también para Euskadi y para Vizcaya, evidentemente, pues porque hay muchas decisiones que quedan ahí, pendientes, sin tomarse, y evidentemente no es beneficioso para nadie, en este caso tampoco para Vizcaya. Nos hubiese gustado que esta situación se hubiese solucionado de otra manera, parece ser que no ha sido posible, no se han llegado a los acuerdos necesarios, precisos, pero lo cierto es que hay cuestiones relacionadas con el día a día de tanto del gobierno vasco como de medidas que afectan a Vizcaya, pues que están ahí sin tomarse. Decisiones sin tomarse. Yo creo que no es bueno para Y me imagino que aportaciones económicas que no van a llegar. Bueno, nosotros en el tema de las aportaciones económicas, a diferencia de lo que de la situación que pueden estar sufriendo, padeciendo, vamos a decirlo así, otras comunidades autónomas, nosotros con el régimen de concierto económico, la verdad es que no tenemos esa dependencia que pueden tener otras comunidades autónomas, que está relacionado más que con o no solamente con la ausencia de un gobierno, sino que está más relacionado con la prórroga presupuestaria en la que se encuentra en estos momentos. Nosotros no nos vemos afectados tanto por esa situación, pero sí que es cierto que había una hoja de ruta para el establecimiento de transferencias, etcétera, pues que lleva meses en una situación de impasse. Yo creo que no es beneficioso para nadie, no es beneficioso para nadie. En ese sentido, ¿nos afecta? Claro que nos afecta. Por otra parte, hay un clima de cierta inestabilidad, de cierta incertidumbre política a nivel europeo y económico también a nivel mundial, pues que no me beneficia en nada el que en estos momentos no se puedan estar tomando las medidas oportunas, del tipo que sean, pero las medidas que la situación puede estar requiriendo. ¿Y el Partido Socialista qué opina? ¿Verdadero y auténtico protagonista en esta situación en Madrid? Lo ha dicho Jon Andoni. Básicamente nos afecta en lo que es muchos elementos igual que a los ciudadanos del Estado. Igual. Lo que ocurre que por nuestra singularidad, en cuanto al concierto del cupo y luego otros elementos, tenemos cierto margen de maniobra. Pero hay transferencias que no se van a cumplir en cuanto a los calendarios establecidos, hay compromisos presupuestarios que no se van a terminar de cumplir porque estamos en un proceso de inestabilidad permanente, hay que afrontar una realidad en Europa como puede ser el Brexit o no Brexit, la anunciada
recesión económica que parece que en el horizonte se apunta que puede venir de aquí a año y medio, 2 años, son elementos que requieren ya de respuestas inmediatas y coordinadas con Europa. Y ahí nosotros, como Vizcaya, también tenemos algo que decir y nos afecta a todo. Por tanto, pues lamentar que se dé esta situación, yo creo que es un error que se va a pagar, porque esto no beneficia a nadie y a nada, y esperar que cuanto antes haya un gobierno, el que sea, que saque adelante muchos compromisos, porque llevamos muchos meses de parón y esto no es bueno para nadie. Más opiniones, Galería Bildu. Bueno, yo voy a discrepar un poco. Yo creo que efectivamente nos influye, eso es evidente, y la situación de inestabilidad a nivel general nos influye, pero partiendo de lo que habéis comentado, que aquí tenemos la capacidad recaudatoria, tenemos nuestros presupuestos, pues yo creo que desde luego como Vizcaya, desde Vizcaya y también desde Euskal Herria, desde el País Vasco, tendríamos que tener el compromiso de hacer las políticas que nos exige la ciudadanía. O sea, que lo que ha pasado en Madrid yo creo que ha sido terrible, ridículo. O sea, yo desde luego no esperaba, tenía la última esperanza de que todavía se pudiese llegar a un pacto, que efectivamente no se ha llegado, pero no podemos estar en este surrumbillo todo el día de elecciones. Entonces creo que aquí tenemos capacidad para actuar y desde luego a mí me gustaría que desde Vizcaya empecemos a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Que habrá elecciones, que estamos en campaña constante, pues sí, pero nuestra responsabilidad como políticas y políticos es responder a la ciudadanía vizcaína. Y creo que podemos hacerlo y tenemos que hacerlo. En cualquier caso, como políticos locales os va a influir, tendréis que participar en las actividades electorales, aunque sea elecciones en Madrid, no en Erich. Sí, yo creo que es una cuestión que en la medida en que entramos en elecciones, pues bueno, pues las personas, los candidatos, bueno, en este caso de Vizcaya, pues que van al Congreso, evidentemente aquí en Euskadi, en Vizcaya en concreto, a nosotros nos va a tocar también apoyar, ¿no?, esa campaña electoral. Para nuestro modo de ver, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, para mí la mayor pérdida que ha supuesto este proceso es que hemos perdido un tiempo de oro para poder desarrollar políticas que mejoren la vida de los ciudadanos. Y en gran medida hay muchas de las políticas que se desarrollan en el Congreso que afectan a la ciudadanía de Vizcaya. La apuesta que teníamos era por un gobierno que fuera de progreso, progresista, ¿no?, y que pudiera ser valiente, ¿no?, en acciones de gobierno que de una vez por todas pusieran las necesidades de la gente en el centro. Y da mucha pena ver que de alguna manera esto se pone en peligro y que pudiera ser que estemos poniendo en bandeja a la derecha el próximo gobierno en el Estado español. Y esto, pues bueno, de alguna manera en Vizcaya y en Euskadi se va a ver afectado también por ello. ¿Y el Partido Popular? Terminamos esta primera ronda. Bueno, pues yo voy a empezar por una valoración general y luego me referiré a Vizcaya, ¿no? Bueno, es evidente que la repetición de las elecciones representa fracaso, un fracaso que claramente es atribuible al bloque de izquierdas, porque son quienes tenían la posibilidad de formar gobierno y tras varios meses pues lo que se ha evidenciado es que han sido perfectamente incapaces y lo que se evidencia es que fueron capaces de ponerse de acuerdo para derribar a un gobierno que sí garantizaba estabilidad y que sí garantizaba un compromiso con las necesidades de Euskadi y de Vizcaya, pero han sido incapaces de ponerse de acuerdo para construir y para formar un gobierno y por eso los ciudadanos vamos a tener que volver a las urnas el próximo 10 de noviembre. Claro, esto genera una situación de incertidumbre y de inestabilidad, nos afecta, más allá de que tengamos concierto económico, más allá de que tengamos Estatuto de Gernika, porque es que vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Y esa inestabilidad y esa incertidumbre pues es algo que afecta a personas con cara y ojos, afecta a los desempleados porque no se pueden afrontar reformas y decisiones que posibiliten que encuentren un empleo, afecta a las empresas, ¿no?, porque tenemos las amenazas del Brexit o de la situación de incipiente recesión que ya se empieza a vivir en la eurozona, ¿no?, y lo que está pasando en Alemania, que es uno de los mercados a los que exportamos desde Euskadi. Entonces, esto que sí que nos afecta también, por ejemplo, en materia de infraestructuras. Teníamos un gobierno, el del Partido Popular, comprometido con el tren de alta velocidad, ¿no?, el propio PNV reconocía, ¿no?, cuando visitó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, Bilbao, pues que había un compromiso que se iban cumpliendo, pero esto ha supuesto también un retraso en las infraestructuras de nuestro territorio. Y por lo tanto ha sido un desastre en el que el Partido Nacionalista Vasco se va a querer poner de perfil, pero es el gran responsable. Es el que apretó el botón
de la moción de censura, de un gobierno estable que garantizaba certidumbre y que estaba comprometido con los problemas del País Vasco, y también es el que desde el principio, desde que hubo elecciones, dijo que su apuesta era un gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Prácticamente los mismos protagonistas que cuando tuvimos que afrontar la situación de crisis económica en 2007 y en 2008, con las recetas conocidas que han sido y que fueron en ese momento pues muy dañinas para la economía de este país y para los ciudadanos, ¿no? Y por tanto yo creo que el Partido Nacionalista Vasco tiene una enorme responsabilidad en la situación que estamos viviendo, y yo espero, de verdad que lo espero, que los vascos podamos abrir los ojos el próximo 10 de noviembre y que desde luego apostemos por opciones que garantizan certidumbre, estabilidad, progreso y desarrollo. Bueno, parece que ya se ha desatado, ya estamos en campaña. No lo ha pedido el PP. La pre-campaña. Bueno, evidentemente el día 10 de noviembre los ciudadanos y ciudadanas diremos en Vizcaya lo que tengamos que decir. Ciertamente estamos esperando a 19 de septiembre, ¿no? Y es una semana solo de campaña. Ya solo hay una semana de campaña. A mí la verdad es que me agrada que Amaia nos dé ese protagonismo en su día, a nuestros 5 diputados y diputadas, y hoy en día a los 6 que tenemos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Diputados y diputadas. Pero Amaia sabe muy bien que nosotros ni hemos sido decisorios en un momento ni en otro. No hemos sido decisorios. Si los 5 diputados del PNV no hubiesen apoyado la moción de censura, tendríamos un gobierno estable y comprometido con Euskadi. Yo no te atribuyo ningún protagonismo que no te corresponda. Si el gobierno del PP no hubiera llevado a cabo las tropelías que ha llevado, ¿no? Quiero decir, quizás no se hubiera tenido que producir esto, ¿no? Pues muy probablemente no hubiésemos llegado a esa moción de censura, que vino poco más tarde, una semana de que, como bien sabes, fueseis como partido condenado a los tribunales. Si no recuerdo. Una semana antes habíamos estado votando con los presupuestos de Mariano Rajoy, y es así. Y en una semana todo el panorama cambió. No voy a recordar cosas que están, pero bueno, sí, están ahí. Esto ya es pasado y en política el pasado más reciente ya parece un poquito prehistórico. Lejano, sí. Por volver un poquito a lo que es nuestro territorio sin abandonar las referencias al Estado, también aquí hemos tenido elecciones, prácticamente no ha llegado a 3 meses todavía lo que habéis podido trabajar. ¿Qué habéis hecho? Porque no ha habido plenos todavía en juntas generales. ¿En qué se está trabajando? Y dos, además, aquí ya habéis citado el tema de la desaceleración. Ya estamos preocupados. Yo no sé si eso lo tenéis en mente, que viene una época de, lo llamáis de no crecimiento, lo llamemos nosotros de recesión o le llamemos de principio de crisis, que estamos muy preocupados con eso. Lo comentamos al principio, bueno, cuando hemos llegado. Sí, es que lo habéis citado, efectivamente. A mí me encantó muchísimo una intervención de Carlos Solazábal, del Partido Popular, el anterior portavoz del Partido Popular en Juntas Generales, y él nos decía, bueno, esto de las crisis económicas vienen a ser ciclos que cada 7 o 8 años se produce. Lo que ocurre es que estábamos en un momento de muchísima inversión, muchísimo desarrollo, y no llegaba ese momento de desaceleración, y cuando llegó es que llegó una crisis brutal. Claro, ahora nosotros los que estamos opinando de lo que nos dicen los economistas que puede ocurrir o que se aventura que va a ocurrir, estamos ya con la herida muy reciente de lo que ha sido la crisis, que fue una triple crisis, no solamente económica, sino social, política, ha sido una crisis brutal. Y claro, cuando pensamos que estábamos saliendo, se nos dice otra vez, cuidado, que volvemos a normalizar los ciclos de la economía, de tal forma que vamos a tener otra vez los bajones, que van a tener mucho que ver con los encarecimientos de materia prima, etcétera, pero sobre todo son crisis más que económicas, son financieras. El poder de lo financiero, esto va a enseñorearse todavía mucho más. Claro, esto asusta a todo el mundo, nos preocupa porque no está tan reciente el recuerdo de lo que hemos vivido todos. A Vizcaya creo que le va a afectar, si se produjera un momento de estos le afecta, porque todas las empresas que trabajan aquí, los trabajadores que prestan sus servicios en las empresas, los que estamos sujetos a cotización, no es lo mismo cotizar en unas cantidades que en otras, pero no parece que haya a nivel internacional un alarmismo como el que se produjo con la caída de Lehman Brothers y todo esto. Dicen, bueno, parece que volvemos a ciclos normales, que sí, que vamos a sentir otra vez que esto no era tan creíble, el crecimiento no iba a ser tan constante como se nos venía diciendo en los meses anteriores, pero yo por eso deduzco
cuando los especialistas, incluso esta mañana ha hablado alguien del Banco Central Europeo que decía, en España tiene una situación peculiar por el parón político que hay en estos momentos, pero todavía no preocupa la situación porque en Europa vemos que hay unos movimientos provocados, sobre todo en Alemania, que van a afectar, pero vamos a ver cómo se sale de esta y creo que no va a ser con tanta incidencia. Arantxa. Bueno, yo creo que es un tema que no es nuevo. O sea, ahora parece que como está afectando a Alemania, parece que ahora todo el mundo se empieza a preocupar. Yo quería recordar ya en el anterior pleno político en septiembre, o sea, hace un año, cuando el señor Rementería decía, bueno, pues que ya estábamos saliendo de la crisis, parecía que todos los macroindicadores decían que era bueno, ya desde H. Bildu ya decíamos que dos cosas. Una, estábamos saliendo de la crisis, pero de una situación muy diferente a como habíamos entrado. O sea, la consecuencia de la crisis no ha sido que, bueno, salimos y todos estamos igual, no. Se ha agrandado la brecha social y la gente que más tiene se ha enriquecido y la gente pobre cada vez es más pobre. Esa es una cuestión. Y segunda cuestión que planteábamos, que había que tomar políticas decididas en contra, ya para prepararnos para esa futura crisis que va a venir, que sabemos que va a ser diferente, y eso tampoco se hace porque seguimos con las mismas políticas, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que preocuparse sin ser alarmistas, pero lo que no se puede decir es que estamos saliendo, que todo va bien, porque no, porque los datos nos están diciendo que la pobreza en Vizcaya ha aumentado, la precariedad en el empleo es mayor, mucho mayor que la que teníamos antes, entonces la industria no se ha recuperado. O sea, todas esas cuestiones exigen unas políticas muy determinadas que creemos que se está perdiendo el tiempo, porque uniendo con lo que decías de que no funcionamos, pues llevamos 3 meses que las juntas no funcionan. Eneritz. La sensación un poco cuando decimos, bueno, que no crear alarma, ¿no? Bueno, no crear alarma a mí también me sugiere y me retrotrae a otros tiempos en los que antes del inicio de la crisis parecía que no pasaba nada, ¿no? Y ya cuando ya estábamos completamente inmersos y no podíamos hacer apenas nada por salir de aquella situación, ¿no? Nos había pasado la ola por encima y no habíamos tomado las medidas. Entonces, yo creo que ya también desde el gobierno vasco, ¿no? Hubo un momento en el que se decía que esto no iba a pasar y poco tiempo después tanto el señor Azpiazu como Urkullu se hacían eco de que esto ya, el run ya estaba ahí. Es decir, es muy probable que esta desaceleración que además estamos y que hemos visto claramente en el sector industrial en Vizcaya con la destrucción de empleos, estamos aproximadamente ya en unos menos 20.000 empleos en el sector industrial. Al mismo tiempo, estamos muy relacionados con otros países y con lo que está pasando en Alemania. La desaceleración de Alemania a nosotros nos influye porque le exportamos y esas exportaciones están bajando también. Y en este último semestre de 2019 ya estamos en un menos 2%, ¿no? En esas exportaciones. Si además a esto le añadimos, que además también lo estaba diciendo Arantxa, ¿no? O sea, que partimos de que la tasa de desempleo cuando la afrontábamos la crisis en 2007 estábamos en torno a un 3-4%, ahora estamos en un 10%. Y la situación de precariedad laboral que tenemos ahora en gran parte de los sectores que están implantados en Vizcaya no la hemos visto en la vida, quiero decir, o sea, precariedad ya no solo por lo bajo que son los salarios, sino por los contratos, ¿no? A tiempo parcial, temporales, ¿no? Y en muy malas condiciones. Si a esto además le sumamos también toda la inestabilidad que está generando en los mercados el Brexit, que no es poca, lo último que ha pasado con el tema del petróleo en Arabia Saudí, que ya veremos qué consecuencias tiene, porque todavía no está claro. Que somos, el dron que ha destruido... Sí, o sea, somos muy dependientes energéticamente, entonces, quiero decir, eso tiene unas consecuencias todos estos también... elementos externos nos van a influir muchísimo. Pero, un pequeño apunte, a nuestro modo de ver, creo que es importante que de una vez por todas nos arremanguemos y tomemos acciones políticas importantes, y a nuestro modo de ver esto tiene que ver con el modelo industrial que tenemos y con hacer una reforma importante ya que se necesita para que no nos vuelva a pillar con el pie cambiado. Avanzamos ahí, la pregunta que quería formular es, la situación más o menos la conocemos, tampoco vamos a meter la cabeza debajo del ala porque sabemos que viene un periodo malo. ¿Qué podéis hacer? ¿Os vais a reunir? ¿Vais a cambiar las políticas? ¿Vais a hacer unas políticas económicas y sociales acordes a lo que llega? No sé.
Amaya, luego... Bueno, es evidente que el contexto no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es la forma en la que lo afrontamos, ¿no? Porque es verdad que en 2007 lo que todos recordamos es que se negaba esa crisis, ¿no? Y ahora lo que está ocurriendo es que la reconocemos, pero no se reacciona, porque es evidente que tenemos un problema de incertidumbre a nivel internacional. Se ha comentado, lo he dicho antes, el Brexit, la situación de Alemania, un problema de inestabilidad política derivada de la situación del Gobierno de España. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente, en nuestro caso, desde las instituciones vascas y vizcaínas, tenemos que afrontar este contexto con reformas sociales y con reformas económicas. Lo comentaba Eneritz. Claro, el problema que tenemos en Vizcaya es que no hemos generado un modelo sustitutivo después de la desindustrialización que genere un sector servicios en el que haya contenido de valor añadido y que sea un sector que apueste por la innovación. Lo que tenemos es un modelo de sector servicios que genera un modelo laboral pues en el que hay muchísima precariedad. Si nos fijamos en los datos del mes de agosto, pues lo que estamos viendo es que 9 de cada 10 son contratos temporales, muchos a media jornada, más del 50% de los desempleados de Vizcaya tiene más de 45 años, más del 50% de los desempleados son parados de larga duración. Y entonces, ante esto, pues lo que hemos vivido estos días pues es la disputa entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista sobre una cuestión que es imprescindible afrontar en Euskadi. Tenemos concierto económico, ¿para qué lo estamos utilizando? Lo tendremos que poner al servicio de un modelo en Vizcaya, un modelo económico competitivo y al servicio de las personas. Hay que afrontar una reforma fiscal porque no tenemos capacidad de tomar decisiones en política monetaria y, por tanto, lo único que nos queda para afrontar esta situación de crisis, junto con otras propuestas, es hacer una reforma fiscal. Y que no se peleen entre los socios de gobierno, porque es que ahora tenemos una precampaña y una campaña y elecciones, y entonces tienen que marcar distancias, que ejerzan con seriedad y con responsabilidad esa función de gobierno y que abran en las Juntas Generales el debate fiscal. A mí me parece una vergüenza, lo tengo que decir con toda claridad. Me parece una vergüenza que hayan utilizado la vía del decreto para afrontar con parches en el que se ha bajado el sueldo a los futbolistas millonarios y a personas que tienen ingresos muy elevados y no quieran afrontar una reforma fiscal para bajar los impuestos a las clases medias, a las trabajadoras, a los emprendedores, a los autónomos. ¿Se ha bajado el sueldo? No. Los impuestos, perdón. No se ha subido el sueldo. Entonces, claro, dice, el PNV, no, la reforma fiscal no queremos hablar. Oiga, pues será según en qué momentos, porque ahora resulta que para hablar de los que más ganan, pero no de los ricos, es que están hablando de los mega ricos, pero de las clases medias y trabajadoras ustedes no quieren hablar. De una reforma fiscal al servicio de los emprendedores tampoco, de los autónomos tampoco. Entonces, claro, no, es que viene la crisis ya, ¿y ustedes qué hacen para afrontar? ¿Queremos hablar de una reforma fiscal, Jon Andoni? Ya lo dijimos en este mismo programa en julio, evidentemente, y así estaba acordado. Se producirá ese análisis de la última reforma y se establecerán las medidas que en su caso haya que tomar. Y también, ya lo dijimos en julio, evidentemente modificaciones tributarias vamos a tener siempre. Algunas porque vienen dadas desde la Unión Europea, algunas porque son modificaciones propias que tenemos que hacer. Una reforma total, como plantea en estos momentos, como ya planteó en julio también aquí, Amaya, del sistema fiscal, nosotros no la contemplamos. Tiene que ser la receta para afrontar la desaceleración económica, una rebaja de impuestos generalizada, como como ha defendido el Partido Popular. No lo queremos, no lo queremos. Y sí me gustaría puntualizar una cuestión que ha planteado Eneritz con el tema de la industria. El empleo en la industria en Vizcaya está creciendo, lleva 13 trimestres consecutivos en crecimiento. El último semestre, los datos del último semestre, lo que indican es que la industria está mejorando. También nos indican otra cosa, que hay empresas con problemas. En el sector de automoción, sobre todo en el sector de automoción, ligado a las cuestiones de la crisis del diésel y ligado a los cambios normativos que de Alemania nos están afectando aquí. Eso es cierto y hay que hacerlo así. Pero si viésemos los dos últimos trimestres, el empleo en industria ha crecido.
¿Eso quiere decir que se va a mantener así en el segundo semestre? No lo sé. ¿Eso quiere decir que no le va a afectar para nada la posible desaceleración que tenemos enfrente? Pues evidentemente que le va a afectar. Y en neto, los problemas globales Andoni, también. ¿y en neto eso cuánto es? Quiero decir, porque íbamos destruyendo empleo en el sector industrial desde 2017, pues en el último neto, semestre de este año neto, ha crecido, pero en neto son... no, puedo equivocarme con el dato, pero creo que estábamos hablando de 1.300 personas. Pero actualmente, de 2017 si hace un año, en el interanual, si estábamos hablando de unas... Estoy hablando de memoria, perdóname si me equivoco, sí, que los datos no pueden no ser Arantxa exactos. tiene datos encima de la mesa. Si eran 70 y pico mil personas, 70.000 personas las que podían estar en el sector industrial, ahora hay más personas empleadas en el sector industrial. Lo cual no quiere decir que haya sectores dentro del sector industrial que lo estén pasando mal, sí, pero, y lo vayan a pasar mal. En general, digamos también que hemos comenzado septiembre con un descenso del paro. Agosto ha sido, un descenso, perdón, del empleo. Agosto ha sido un mes muy malo. Y de la afiliación a la seguridad social. Agosto ha sido un mes muy malo. Pedía la palabra Arantxa. Sí, yo quería hablar primero de la reforma fiscal, ¿no? Nosotras desde H. Bildu hemos defendido la necesidad de una reforma fiscal, nos opusimos a la reforma fiscal que se planteó desde el Partido Nacionalista Vasco del Partido Socialista y que fue apoyada por el PP, y desde luego lo que no creemos es que la salida a esta situación de incertidumbre sea como política general bajar los impuestos. Tampoco subir los impuestos, creemos que hay que hacer una política fiscal progresiva. En ese sentido, desde H. Bildu hoy mismo hemos presentado una proposición no de norma para que precisamente esa parte del decreto que supone favorecer a las rentas irregulares, para que se elimine esa parte. Nos han dicho que el Partido Socialista la va a apoyar, bueno, la va a apoyar, que está de acuerdo, ¿no? Y luego me gustaría saber qué va a hacer el Partido Popular. Perdona, Arantxa, pero nos estamos refiriendo a este decreto que deja libre de tributación el 50% de los ingresos anuales de los jugadores del Atleti. No, perdona, de los jugadores no, que ha salido del Atleti, pero yo le llamo también del Atleti así para conocerlo, pero es que es mucho más... Le llamamos decreto Atleti. No, sí, se llama así, pero porque ha salido con el Atleti, pero es que todas las personas que tienen una serie de un rendimiento irregular, o sea, que cobran unos salarios en determinados momentos, o sea, a lo largo, no es un salario normal tampoco, se llaman rentas irregulares, porque no es algo que recibes desde siempre. La excepción un poco en ese sentido son los futbolistas, extra. Pero tienes un ingreso extra muy grande a lo largo del tiempo. Bueno, pues eso hasta ahora, el 50% se ingresaba en la renta del trabajo y el otro al 50% y el otro al 100%, con el tope de 300.000, y ahora es todo al 50%. Es decir, no van a cotizar nada al 100%, sino al 50%. ¿Sabes a quién beneficia también este decreto del 50%? A los ex trabajadores de la Naval que no han aceptado la recolocación en Novantia y que se han aceptado... me temo que no, porque había una excepción que era la indemnización, no sé, tendría que mirarlo. Me parece que están en ese 50%. Tendríamos que mirarlo, pero reciben de 120.000 a 160.000 había una excepción euros. En esto, de todas maneras, de 120.000 a tal no llegan a los 300.000. Estamos hablando de los que tienen más de 300.000, y desde luego, bueno, nosotros esperamos que se rectifique esta cuestión, porque si estamos hablando de fiscalidad progresiva, esto va absolutamente en contra de la fiscalidad progresiva. Por otra parte, se utiliza un decreto que, no sé, como no soy jurista no lo sé, pero cambiar una norma foral, o sea, añadir una excepción a una norma foral mediante un decreto me parece un poco excesivo, porque una cosa es en el reglamento desarrollar determinadas cuestiones y otra es decir, esto que pone aquí, para este caso no lo vamos a aplicar, pues eso ya es bastante más, eso tendría que ir dentro de la norma. Juan Utermin, Partido Socialista. Lo ha explicado. El día 23 de agosto se trataba de poner encima de la mesa el reglamento que iba a desarrollar todo lo que iba a ser la aplicación de la norma del IRPF y todas estas normas que tenemos de cara al ejercicio fiscal, y ahí se mete este asunto, y ya el otro día nuestro portavoz, Enrico, ya dejó claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta interpretación, que no estamos de acuerdo con esa fórmula, y que por tanto emplazábamos al Partido Nacionalista Vasco a volverlo a considerar y a hablarlo, y además generar en torno a esto pues una reflexión participada por las juntas, porque no se puede utilizar lo que es un reglamento para modificar vía decreto un artículo. Aparte de esto, la necesidad, ¿por qué se crea esta posibilidad? Pues porque ante lo que va a ocurrir con el Brexit en Inglaterra, etcétera, se pretende que Euskadi, en este caso Vizcaya, sea
punto de interés y atractivo para lo que son los fondos de inversión, etcétera. Pero bueno, como todo, no me voy a extender mucho más en este asunto. Esto está ya comunicado al Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que habrá lugar a una reflexión, a un debate, y por tanto toda esta batahola de reflexiones, porque coincide con el Atleti y luego salen otros con el Baskonia y esto afecta no sé qué. Y claro, se genera aquí una situación de globo que dice, no, vamos al principio, no creemos que en el decreto tenga que entrar este artículo y por tanto se considerará y se hablará con el Partido Nacionalista. Pero antes de darle la palabra a Maya, ¿vais a reconsiderar este decreto? La verdad es que esta cuestión siempre de los rendimientos irregulares, que ya el nombre a mí personalmente no me gusta, porque preferiría que se le llamase rendimientos ordinarios, rendimientos extraordinarios, porque le llamamos rendimientos irregulares y ya parece que hay algo feo detrás, irregular detrás, cuando no es así, Siempre ha sido una cuestión polémica y siempre ha sido una cuestión en que las posturas de los partidos han estado muy claras. Euskal Herria Bildu siempre ha defendido que desapareciera el tratamiento, el Partido Socialista también así lo mantuvo en alguna ocasión, y nosotros hemos defendido que tenía que mantenerse algún tipo de tratamiento de esos rendimientos extraordinarios, voy a llamarles extraordinarios. Por lo tanto, no es algo nuevo, es algo en lo que siempre hemos tenido nuestras diferencias claras, y donde siempre ha sido una cuestión polémica. Y donde también hay que decir, siempre hemos estado muy marcados por identificar esos rendimientos extraordinarios con el ejercicio de una determinada profesión. Y como digo yo, en el momento en el que mezclamos cuestiones fiscales, por la experiencia personal mía, cuestiones fiscales, con, en este caso, futbolistas, ya digo que no vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo nunca, y no me extraña. Pero es más amplio, y no me extraña. El tema es más amplio. Sí. Pero Arantxa, estarás de acuerdo conmigo en una cosa. En el momento en que introducimos en la ecuación la variante Athletic, ya no vamos a tener un debate en profundidad, etcétera. Ya estamos más al albur de lo que alguien escriba e interprete, que la globalidad de lo que puede ser, como decía Juan, oye, estamos intentando atraer a esos profesionales determinados y sus empresas, no lo olvidemos, y sus empresas. Sí, pero habéis hecho dos cosas. Una es a esos inversores, el 50%, o sea, ahí hay un beneficio, pero es que encima les decís, ese 50%, que antes no estaban, ese 50%, pero además ahora os quitamos las 300.000. O sea, es un doble beneficio. Que en este tema nunca hemos estado de acuerdo, ¿verdad? No, ya, pero... Ni antes ni ahora. Pero en cualquier caso se puede decir, vale, yo te hago esta rebaja fiscal a cambio de que tú crees empleo en Vizcaya y que generes riqueza, y que no es el caso. Pero le doy la palabra a Maya. Bueno, no es el caso, no es el caso, digamos, del Atlético, no es el caso de... No, por supuesto que no. A mí si me dices, no, es que esto, yo digo la mayoría, es más, si me dices, no, esto es hecho para que determinados jugadores del Atlético, yo soy el primero en salir a la calle diciendo que nanay. Es el club, ¿eh? Arantxa, y me da igual, el club. No, ni hablar. Yo no voy a hablar más que el señor Jon Andoni Uria, ni un minuto más. Pues es que, Jon Andoni, aquí el problema no es el Athletic. Aquí el problema no es si lo llamamos rendimientos irregulares o rentas irregulares, o lo llamamos de otra manera. Aquí el problema es que en 2013 se acordó una subida de impuestos a las clases medias, a las clases trabajadoras, a las clases que tienen mayores ingresos. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que, una vez que se ha visto que la riqueza en Euskadi ha crecido un 18%, pero la recaudación por IRPF ha crecido un 26%, es decir, muy por encima de la riqueza, viendo además que tenemos una situación de incipiente crisis, lo que estamos pidiendo es que se aborde una reforma fiscal. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el gobierno de la Diputación, que hasta donde ellos está formado por el PNV y por el Partido Socialista, yo comprendo que con el revuelo mediático que se ha montado, ¿no?, y con el descontento social que ha generado cuando esa información se ha hecho pública, pues ahora el Partido Socialista quiere retroceder. Pues que en el gobierno también estáis, para lo bueno y para lo malo. Y lo que ocurre es que habéis hecho, respecto de esa norma foral del impuesto de las rentas de las personas físicas de 2013, una reforma que favorece a una minoría de los vizcaínos y habéis dejado al margen a la mayoría. Ese es el resumen, no es como lo llamemos. Y el problema es que, efectivamente, estamos viendo ya síntomas de que esa situación de crisis viene, porque claro, hablabas del diésel. Sí, el 30% de nuestras exportaciones pues están centradas fundamentalmente en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, Italia, pero... Y el sector de la automoción pues es especialmente el que forma parte de esas exportaciones. Pero ¿quién genera la incertidumbre en ese sector con las declaraciones que se hacen respecto al diésel?
Pues tu socio de gobierno, al que el PNV ha puesto en Madrid, el Partido Socialista. Imagino que las decisiones... al decir Sánchez que en el 2040 dejarían de venderse... En este caso no es todo ayuda, todo perjudica. Pero es que claro, luego con ponernos de perfil y decirnos que el problema es que hablamos del Athletic. No. El problema es que habéis hecho una reforma fiscal que no viene ni por decisiones de la Unión Europea ni tiene que ver con asuntos propios, tiene que ver con decisiones políticas que tomáis ambos, que se ha hecho en agosto, utilizando efectivamente la vía de un decreto para modificar el reglamento de recaudación, cuando lo que se está haciendo es una modificación de la norma foral del impuesto a la renta de las personas físicas. Lo habéis hecho en agosto, bueno, para ver si pasaba, bueno, más o menos desapercibido, y ahora cuando se ha conocido, pues se evidencia el qué. Pues primero, que no tenéis un modelo para afrontar la crisis, porque esta decisión pues no es para afrontar la crisis, será pues para, no sé, algún grupo de interés, en definitiva, yo no lo sé muy bien, pero desde luego no es para afrontar la crisis. Yo no os he oído al Gobierno mencionar ni una sola medida anticíclica. Habéis criticado la reforma fiscal que propone el PP. Bueno, yo acepto el debate, pero ¿cuáles son vuestras propuestas? ¿Cuáles son vuestras medidas para que no pase como en 2007? ¿Que la negamos o no hacemos nada? Porque, claro, el problema que tenemos es que hay personas desempleadas, ¿no?, que hay empresas que están en crisis, que el sector industrial, lo siento, Jon Andoni, pero está atravesando por una situación complicadísima. Puedes preguntárselo a la consejera que se reunió no hace mucho con empresarios en Vizcaya, sí, del sector industrial, y están atravesando por una situación muy complicada. Y ante eso, lo que no se puede es favorecer la inestabilidad política, tomar decisiones que solo benefician a una minoría. Yo podría debatir sobre esas medidas que habéis tomado, pero en un conjunto de decisiones que hay que tomar, porque esa reforma fiscal tiene que favorecer a la mayoría de los vizcaínos. Y a mí me parece que esto, desde luego, no ayuda para afrontar la situación. Enerich y luego Juan, para que puedas responder a... Yo, sin que sirva de precedente, de hecho, hay algunas cuestiones de las que está planteando Amaia que incluso puedo suscribir. O sea, hay cuestiones, quiero decir, yo no voy a poner esto en el Athletic. O sea, me parece que va mucho más allá del Athletic y creo que responde más a seguir defendiendo los intereses de aquellos que ya los tienen más que defendidos y que se aprovechan de todos los recovecos que hay en el sistema pues para aportar menos a las arcas públicas, ¿no?, y para que los servicios públicos, donde tenemos que hacer una inversión con la crisis que es probablemente que venga, en protección también a la ciudadanía, pues bueno, pues 15 millones menos de euros en la recaudación son muchas personas a las que podemos dejar tiradas, ¿no?, en los años que vienen y con lo que viene. Entonces, quiero decir que es una cuestión que no es, yo no voy a poner el acento en el Athletic, probablemente haya otras empresas y entidades, y de esto ya nos enteraremos, que también se están beneficiando de esto, ¿no?, y son los 15 millones del Athletic más los 5 de no sé quién, más los 24 de no sé cuántos, ¿no? Entonces, es decir, pongamos también las cuestiones encima de la mesa. A mí, de todo esto, aparte de que me parece una medida que no comparto en absoluto y me parece que las cosas hay que hacerlas precisamente en la dirección contraria, es cómo se hace esto, ¿no? Es cómo modificamos una norma foral, eso, con nocturnidad y alevosía, ¿no? Y desde nuestro punto de vista es así, con nocturnidad y alevosía es como se hace. Y además esto viene también de alguna manera como a asentar la sensación que llevamos teniendo desde el inicio de esta legislatura de que, bueno, pues que la actitud, ¿no?, de prepotencia de este gobierno, de soberbia en la imposición de determinadas cuestiones encima de la mesa, donde no se cuenta con el resto de partidos, bueno, ya es que ni siquiera se está contando con el socio de gobierno, por lo que parece que dice Juan, ¿no?, pero es que encima, o sea, no se saca debate parlamentario, que es donde tendría que haber estado situado este aspecto, y para mí es un suma y sigue más a, pues eso, a intentar mermar las capacidades de control de los partidos de la oposición o a intentar mermar la participación de los grupos de la oposición en el Parlamento de Vizcaya. O sea, me parece que tiene que ver con su idiosincrasia en el modelo de gobierno. No sé si algo más se puede aportar ahí en este tema. Sí, yo quería decir, en el año 2013 nosotros veníamos insistiendo desde hacía años que en Vizcaya y en las haciendas forales vascas todavía se podía recaudar más, que no se estaba recaudando lo mismo. Y en ese sentido, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista promovieron una reforma fiscal a la que se añadió el Partido Popular. Quiero decir que no se olvide que el Partido Popular la apoyó. A partir de ese momento, nosotros vemos, porque cuando tú llevas a cabo una reforma fiscal, tienes que esperar 2 años para ver su eficacia.
¿vale? En el ejercicio 2015 se comienza a constatar que ha sido eficaz y que hay más recaudación. Y, no obstante, se ven algunos déficits que se promueven unos cambios en el 17 y ahora en el 19 vamos a ver si esos cambios que se inducen y se introducen en el 17 han sido eficaces o no. Por tanto, promover ahora o anunciar una reforma fiscal, esto no funciona, no sé qué, espera un poco que los datos se nos van a ofrecer y lo vamos a ver, y está funcionando. Pero el problema de los impuestos no es tanto en la recaudación mayor o menor, cuanto qué servicios queremos dar, de qué servicios nos queremos dotar. Y hay que decirle a los ciudadanos que si no tenemos dinero no se pueden dar determinados servicios, y que la situación de la que venimos, en un Estado garantista en muchas prestaciones sociales, requiere ingentes cantidades de dinero. Y que yo no conozco, y he estudiado algo, situaciones de otros países donde han promovido una bajada de impuestos, eso no ha activado la economía, ni se ha invertido más. No hay constatación fidedigna, ni tan siquiera la que promovió Richard Nixon. Desde allí, y después la de Reagan, podemos hablar de toda ella. Por tanto, todos tenemos que ser conscientes de, 1, los recursos son limitados y las necesidades cada vez son crecientes. 2, de qué servicios nos queremos dotar y queremos blindar, porque estamos hablando de las personas que lo peor lo pasan. Y por tanto, entrar en un juego de menos dinero para, si el que no puede más que recibir prestaciones, es de qué impuestos les vas a subir si está necesitado de la solidaridad. Por tanto, ¿qué impuestos no? ¿Qué servicios queremos? Y a partir de ahí, hablemos de todo, pero no entremos en este galimatías y enredo que parece que dices mucho y al final no se dice nada. No, hacerle un apunte a Nerich cuando decía, no, esto se ha tomado con nocturnidad y alevosía. Nocturnidad, alevosía, pues que yo sepa, cierta prepotencia también el decreto apuntado. ha estado en exposición pública desde mayo. En exposición pública desde mayo. Yo eso, sí, pero no le llamo alevosía tampoco. Ya, pero el decreto ha estado en exposición pública, efectivamente, sí. Yo lo he visto, sí. Pero me reconocerás, yo tengo que decir que yo me centré en lo de la UEFA, o sea, yo lo había visto y me centré en lo de la UEFA, pero es que aunque hubiese leído todo, letra a letra, me reconocerás que era absolutamente ilegal. No, o sea, primero, eran lo que es el decreto, páginas, 100 y pico páginas, porque luego iba de anexo el reglamento, que no hay quien se lo lea, esto no iba en el reglamento, modificaba el reglamento, pero es que, aunque te lo leas, te dice... añadimos un cuarto párrafo al artículo 14 del reglamento que dice que el reglamento, o sea, que la orden de la esto no se aplica el límite, vamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, yo nocturnidad y alevosía no lo voy a decir, pero que el método no es, y que hay oscurantismo en el sentido de explicar lo que se quiere decir. En ese contenido, o sea, vamos a discrepar siempre. Es histórica, nuestra discrepancia es histórica en el contenido. Pero tú puedes decir... Yo lo reconozco, o sea, siempre hemos peleado... Cuando dices contenido te refieres al tema fiscal. Pero no, en cuanto al tratamiento de esos rendimientos, que yo prefiero llamar extraordinarios, siempre hemos... Nuestras posturas han sido divergentes. Me tienes que reconocer que la vía del decreto no es la forma de modificar una norma bien foral. Has dicho al principio tú misma, yo tampoco soy jurista. No soy jurista, pero creo que no. Decir si es la mejor, pero la peor, creo que no. Legal, a legal, no tengo elementos. No creo. Tengo elementos. Que va a centrar este tema buena parte del debate del primer pleno que tendrá lugar el próximo miércoles. Porque no está. No está en el orden del día. O sea, pero bueno, de refilón lo metemos, vamos, ¿no? Bueno, de refilón, me imagino que la mesa no va a dejar. Esto es en un debate, pero bueno, nosotros, como he dicho, hemos presentado una proposición no de norma, pero claro, pasará por la mesa y tendremos ocasión de debatirlo. Y a mí me parece importante que se debata a ver si realmente conseguimos que el Partido Nacionalista rectifique, si es que es el único, porque hay que decir que el Partido Socialista está en el gobierno. La Diputación. Yo eso también me gustaría decirlo, porque el equipo de gobierno está en el equipo de gobierno y este decreto ha pasado por el equipo de gobierno, y me imagino que cuando el señor Ibarrizaga va a explicar, pues explicará algo, ¿no? Lo que digo yo, no sé cómo funciona el gobierno, pero supongo que explicará en qué consiste esto y qué se va a hacer. ¿Es un decreto solamente aprobado en Vizcaya o también? No, en Vizcaya, es que esa es otra cosa. Para esto no hay armonización fiscal. Esto que nos dicen siempre, la armonización fiscal, va a Vizcaya y se salta. La armonización fiscal también. Interesado en ver, a ver si puede pescar algo en el río revuelto. Espera que dice la Real. Claro, si es que... Tengo que decir que a mí me llegó por la Real.
¿eh? O sea, quiero decir, ya empezaban a decir que se había cambiado cuando yo todavía no me había dado cuenta, antes de que saliese lo de Pero esto me recuerda cuando hemos hecho sí que aquí tiene mucho... también debates de reforma fiscal y hablábamos de las ICAP, que en aquel momento existían. Sí. Entonces, las ventajas fiscales que había para las ICAP se eliminaron. Y ya os preguntaré pues, si eso ha traído algo positivo o negativo o da igual. Porque... en estos momentos no hay ninguna SICAP en Vizcaya. SICAP. Y en aquella época sí había. Había algunas, no recuerdo ahora exactamente el dato, había algunas. ¿Y eso en recaudación qué ha supuesto? Cero. Ahora ¿De recaudamos recaudación? cero. Sí, pero antes cuántas... Pero es que está muy pequeña, ¿no? Ajá. Muy pequeña. Vale. Tiene un efecto... En Erich y luego Amaya, adelante. Yo decía que en esto que estaba diciendo ahora Jon Andoni, a mí hay una cuestión que no me cuadra. Es decir, si esto está desde mayo, Sí. El PSOE no sé por qué ahora no está de acuerdo. O sea, quiero decir, si yo he tenido tiempo para leerlo desde mayo y enterarme y que esto no sea con nocturnidad y alevosía, lo que no me cuadra entonces es que el PSOE no se haya enterado de que esto se ha firmado y de las consecuencias que traía, con lo cual... Eso de que empiezo a pensar que lo que estaba diciendo Amaya, ¿no? Que pensaba inicialmente que era un tema un poco más paranoico, ¿no? de que bueno, de que si os hubiera salido bien, pues no hubiera pasado nada allá adelante y ahora cambiamos el discurso, porque las dos cosas al mismo tiempo no, me parece que no pueden Esa ser. interpretación conspiranoica. Señor Otermin, van a por usted. No, por mí no irá. Pobre de mí. No, evidentemente nosotros lo hemos manifestado muchas veces, que ese tipo de medidas, haz caso a lo que es, antes también en lo del Bilbao Basket y todas aquellas polémicas, siempre hemos puesto nuestro pie en pared y hemos dicho que no. En este caso, al menos nosotros tenemos conciencia en el grupo de juntas de que se produce este reglamento y que surge este apartado y lógicamente nosotros decimos no, vamos a parar un momento porque esto no es de reglamento, sin más, esto ya es una modificación de la norma y por tanto vamos a dar una vuelta y vamos a hablarlo y con lealtad le hemos dicho al Partido Nacionalista Vasco vamos a reconsiderar esto porque nosotros no lo estamos viendo. Y ahí surge también la iniciativa de Euskal Herria Bildu, etc. Por tanto, no veamos aquí una cosa rara de... De todas formas, que ya lo conoceremos, que le hemos solicitado la comparecencia al por diputado, eso, entonces ya nos lo explicará. Incluso me enteraré yo más. Un poquito más desgranado. Está... Bueno, Como no creo. nos tenga que explicar todo el reglamento, Nos leemos las 150 hojas. que nos explique todo el reglamento, por favor. Que lo lea. Cuando en mayo el diputado foral de Hacienda, que era el PNV, le explicó al Partido Socialista, lo que ocurría es que no había un pleno de política general 2 o 3 días después y no había unas elecciones generales. Esto es lo que ha ocurrido. Claro, decías, espera un poco, me decías, no, si yo puedo esperar, el problema es que la crisis está aquí. Entonces, si no tenemos política monetaria, si te parece que no hay que tomar decisiones fiscales, porque hay que esperar a 2020 para hacer el análisis y luego ya implementarlas en 2021, o sea, es decir, cuando ya la situación la tengamos ya aquí, ¿no? Y esté desplegando todos sus efectos, pues nos va a ocurrir, como le ocurrió al Partido Socialista en 2007, que es que la crisis hay que afrontarla, hay que tomar medidas anticíclicas, porque el ciclo, claro, es cíclico. Decía el señor Olazábal en su... Claro que hay ciclos en la economía, pero tú tendrás que poner en marcha políticas anticíclicas. Entonces, la política fiscal, dices, ni Nixon, mire, yo no sé Nixon, pero en España ha habido 2 reformas fiscales, 2 bajadas del IRPF y se ha recaudado más. Yo no sé lo que ocurrió con la reforma fiscal de Nixon, pero sé lo que ha ocurrido con las 2 bajadas de IRPF y el margen es evidente, porque si la riqueza del país de Euskadi ha subido un 18% y la recaudación del IRPF ha subido un 26%, quiere decir que evidentemente hay margen para afrontar una rebaja, pero no solamente una rebaja a las rentas del trabajo, es que hay que afrontar una reforma fiscal en profundidad pensando en lo que... Pensando en la situación... Lo que tema es las características del empleo. Quiero decir que tú para poder pagar también el impuesto del IRPF tienes que tener unas condiciones salariales mínimas. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer una reforma del IRPF, pero probablemente no estemos de acuerdo en qué es lo que hay que modificar del IRPF. Pero a mí, Erich, no me preocuca que tengamos discrepancia me preocupa la negativa, la cerrazón, los bandazos fiscales de quienes gobiernan en Euskadi que no quieren hablar de este tema. De las personas trabajadoras. Pero si es que, mira, Erich, con el modelo, un inciso y termino ya, con el modelo económico y social que estáis aplicando en Euskadi, lo que está ocurriendo, hablas de las necesidades sociales, es que hay 70.000 personas en Euskadi que a pesar de que perciben la RGI, efectivamente, están en una situación de pobreza y son incapaces de poder salir de ahí. Y para salir de esa situación van a salir de la mano de un empleo.
Y hay que tomar decisiones que ayuden a la creación y a la reactivación económica en Euskadi, no solamente quedarnos con la parte asistencial que viene a cubrir la carencia de una política de empleo, de una política de industria, de una política fiscal y de una política económica que haga que Euskadi vuelva a ser competitivo. Pero la situación de desigualdad y de pobreza que hay actualmente no solo se sale de ahí a través de políticas de empleo, Claro, cuidado. Yo puedo discrepar con Podemos en qué medidas fiscales hacen falta, pero yo me quedo con que veamos que es necesario afrontar reformas. Y luego ya veremos en qué términos se pueden alcanzar, con qué acuerdos, con qué consensos y con qué colaboración y de qué partidos. Pero claro, lo que no puede ser es negarse a todo. No tengo ninguna medida anticíclica. Pues, y eso ya lo hemos probado. ¿Cuál es el resultado? Millones y millones de personas al paro. No parece razonable que lo volvamos a afrontar. Y luego dejamos al equipo de gobierno. Desde H. Bildu, que siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo que hay que debatir sobre fiscalidad, lo que no comparto en absoluto con el Partido Popular es pensar que las medidas fiscales, y más la de rebaja de impuestos, van a permitir impulsar la economía. Yo creo que hay que buscar otro tipo de medidas para impulsar la economía, y desde H. Bildu y en el próximo pleno tenemos dos propuestas que hacemos. Una es crear un fondo para las empresas en crisis, y otra es un compromiso desde la Administración Pública del empleo que se crea de garantizar un sueldo mínimo de 1.200 euros en todas las subcontrataciones que tiene la Diputación. Creemos que estas son medidas parciales, con esto no vamos a solucionar todo, pero que señalan dos cosas. Una, hacer frente a las empresas en crisis con un compromiso financiero, y otra, ser modelo desde la Administración de unas condiciones dignas de trabajo. Y creemos que eso sí que puede permitir. Y tenemos que seguir avanzando, porque a nivel industrial tenemos que plantearnos un modelo industrial diferente al que tenemos, diversificado, que efectivamente apoye la tecnología, pero creemos que por ahí se hace poco. Se está haciendo, hay ayudas de la Diputación, pero no están dando soluciones. Con respecto a la reforma fiscal, el Partido Popular y Amaya, pues bueno, lleváis tiempo defendiendo la necesidad de una reforma fiscal, pero claro, le ponéis apellido, que es baja generalizada. Y nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, no entramos en ese esquema de reforma, es decir, todo aquello que suponga una merma de ingresos públicos, que no garanticen la sostenibilidad de los servicios públicos, no entra dentro de nuestros cálculos. No entra dentro de nuestros cálculos. Pero solamente a los que tienen rentas millonarias, eso sí entra en los cálculos del PNV. ¿Y qué pasa con las clases medias y trabajadoras? Joder, dale, con rentas millonarias, es que claro, vende muy bien. Yo te reconozco, Amaya, que tiene gancho, tiene punch. Pero de esa modificación que habéis hecho, ¿se va a beneficiar en la clase media o la clase trabajadora? Yo creo que te lo comenté en otro programa. La mayor amenaza que tenemos a nivel fiscal para Vizcaya se llama Madrid. No gobierno del Estado, se llama gobierno autonómico. Que lo digamos nosotros, que tenemos el concierto económico para ser más competitivos que nadie, lo que denota es pero vamos a ver, que nos está usando el concierto económico para ser competitivos. Sí que te voy a decir una cosa, el modelo de rebaja impositiva que tú estás promoviendo aquí seguramente les va a ir muy bien. También te digo una cosa, aquí no nos funcionaría, porque nosotros no estamos centrifugando a los mayores contribuyentes de todo el Estado y a las empresas de todo el Estado para que se establezcan en Madrid. Y les va a ir bien, seguramente, y lo digo, les va a ir bien. Y van a bajar los impuestos y van a recaudar más. Pero es que están centrifugándolo todo. Todo. Entonces, claro, porque tú quieres decir, porque el Partido Nacionalista Vasco no toma ninguna medida para ser competitivos. Pero en ese esquema, ¿tú crees que nosotros estamos dispuestos a entrar a ese juego? No, no estamos dispuestos a entrar a ese juego. De centrifugar los mayores contribuyentes de IRPF, de atraer mediante un territorio low cost a todas las empresas. Claro, eso Madrid está drenando, y no solamente a las comunidades autónomas del PP o gobernadas por el PSOE, también a Vizcaya. O sea, que hay empresas que de Vizcaya pueden trasladarse a Madrid porque las ventajas fiscales es más vamos a decirlo atractivo así, el terreno. Y el tratamiento del IRPF y sobre todo el tratamiento del impuesto de patrimonio, donde ya está bonificado y se paga cero, pues a ver, es que es muy atractivo. Sí. Yo reconozco que es muy atractivo. Para quienes cobramos una nómina, no, nos da igual, nos da igual. Los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena nos da igual. Yo reconozco que es atractivo. Más allá de lo que esté pasando en Madrid, no es el modelo que queremos. Quiero decir que el trasladarlos a Madrid nos da igual, prácticamente. Sí. Prácticamente. Pero bueno, eso es una realidad. No hay que ir a buscar tratamiento fiscal en Francia y a Luxemburgo. No, es que está ahí. Y estoy convencido de que los acuerdos de la Comunidad de Madrid van a hacer todavía que eso baje todavía un poco más. Entonces, una reforma fiscal, desde esa perspectiva
Nosotros no la compartimos. No la compartimos. Juan, entiendo que tampoco compartes lo que, vamos, que compartes lo que acaba de decir Andoni a nivel de comparación. No, me quería referir sobre todo a una frase que ha dicho en una intervención anterior, que se da la reforma de un modo a veces permanente porque estamos en un proceso de armonización constante, tanto con normativa estatal como con normativa europea. Y al final parece que cualquier reforma que hagamos en Vizcaya es posible, y esto va a ser como el bálsamo de Fierabras, aquí vamos a tener solución para todo. Y no es verdad, porque cada comunidad autónoma juega a sus intereses. Si tú bajas lo que tienen que pagar las empresas o las grandes sociedades, les das un mayor beneficio, se van a ir a tu terreno, porque no es más que cambiar la sede social. Fijemos lo que pasó en Cataluña, ¿no? Por otros temas, por otras circunstancias, pero ese efecto llamada se ha producido y eso beneficia a quien recepciona estas empresas. Nosotros tenemos un tejido empresarial, el que tenemos, con unos servicios muy importantes, con una estabilidad política muy importante, pero también tenemos las limitaciones que el concierto no lo es todo, que tienes un proceso de armonización porque vives en un contexto social y económico, y eso también te influye. Por tanto, yo no quiero inducir a nadie a engaño. Tenemos los recursos limitados y las necesidades crecientes. Y luego hay una cosa que se dice, Podemos en este caso, muchas veces más que suelen disfrazar o hablar de cambio de modelo, cuando lo que están hablando realmente es de un cambio de sistema. Y es mucho más serio, realmente es una reflexión mucho más contundente, porque el modelo tiene matices y singularidades, pero el sistema ya es contundente, lo cambias todo. Por eso, estos son debates que se darán en el futuro, no me cabe la menor duda, porque la ciudadanía está pidiendo muchos cambios y lo reclama y exige, y por tanto esto será un tema de hondo calado. Yo me pongo en el lugar de cualquier televidente que dice, ¿y qué hay de malo en que bajemos los impuestos y lleguen más empresas entonces a Vizcaya, creen más puestos de trabajo, etcétera, etcétera? O sea, ¿cuál es el problema? A las empresas se les ha bajado el tipo. O sea, con el voto en contra por lo menos de H. Bildu y de Podemos, pero se les bajó de 28 a 26 y luego a 24. El primer paso es que una persona con un gran patrimonio se va, pero al de poco se lleva su empresa y se lleva la recaudación que eso supone. Y eso es lo que nos está pasando, Jon Andoni, y tú lo sabes muy bien, porque cuando uno mira la evolución del impuesto de patrimonio en los tres territorios, hay uno que sale especialmente mal parado y que ha tenido especialmente fuga, que ha sido quien ha tomado las decisiones más agresivas en esta materia. Y yo lo digo con claridad, o en Vizcaya tomamos decisiones, o eso al principio, bueno, pues se puede vender, bueno, se van los más ricos, bueno, ¿qué más da? No, es que eso termina arrastrando todo lo que está alrededor. Que es la empresa, que sí es cierto, no va a ser cierto. Tenemos una pérdida de competitividad con el resto del territorio que se ve, si analizas la evolución de los últimos 20 años, es que se ve de forma clarísima. Hay dos términos que yo creo, y a mí, o sea, creo que es importante que también lo aclaremos a la gente que nos está viendo, ¿no? O sea, cuando hablamos de competitividad y cuando hablamos de estabilidad. Y son dos términos que desde los partidos de gobierno en Vizcaya, y sobre todo por los partidos de derechas especialmente, se utilizan mucho estos dos términos. Pero también hay que aclarar que cuando hablamos de competitividad, tal y como se entiende desde la parte de pensamiento de derecha, ¿no?, de las personas además que también tenemos dentro del gobierno foral, hablamos de una competitividad que va en detrimento normalmente de la calidad y de las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Es decir, conseguimos ser más competitivos precarizando condiciones laborales. Y luego hablamos de estabilidad. Sobre todo hablamos de la estabilidad de los mercados, pero no hablamos de estabilidad en el empleo, no hablamos de otro tipo de estabilidades. Si hablamos de estabilidad y de generar competitividad, vayámonos al marco europeo, busquemos otro tipo de armonizaciones y otro espacio donde en clave normativa podamos buscar esa estabilidad, donde la competitividad no sea tan importante y hablemos realmente de calidad en el empleo, de unas condiciones laborales dignas para poder mantener una mínima garantía de vida, no sé, en unas condiciones de dignidad para las personas. A ver, última intervención también para Arantxa y terminaremos con... Sí, bueno, a mí lo que decía competitividad y estabilidad, yo creo que el tema es que no podemos pensar en que vamos a conseguir con menos recursos llegar a responder a las necesidades de todas las personas. O sea, la competitividad
efectivamente habrá que buscarla, pero con unos criterios éticos, ¿no? Y es un tema que lo planteó la rectora de la universidad y creo que es importante. O sea, no se puede hablar de competitividad y podemos, sin más, y podríamos hablar también de otros criterios que se habla de competitividad social, o sea, de ser competitivos a la hora de responder a las necesidades sociales, ¿no? Yo creo que tenemos muchos retos y que realmente es importante que empecemos a tomar medidas que vayan en beneficio de la mayoría de las personas. En Vizcaya hay muchísimos datos, no nos ha dado tiempo a todo, pero en Vizcaya hay muchos datos, desde la pobreza hasta el desequilibrio territorial, o sea, los datos que dio el INE de las rentas a nivel de los diferentes pueblos y de los diferentes barrios, creo que dan para reflexionar mucho. No se puede decir que somos una sociedad igualitaria, sino, como antes he dicho, desde la salida de la crisis todavía la brecha social cada vez es mayor y hay que tomar medidas efectivas contra esa brecha. Última intervención también para el Partido Socialista. Evidentemente aquí lo importante es que conozcamos cuál es nuestro sistema social. Un poco lo que decía Arantxa es verdad. Tenemos que apostar más por principios éticos. La economía y lo economicista y los beneficios brutos y netos, esto a quien peor lo está pasando, a veces casi es insultante. Porque lo que se pone en juego con una reducción de impuestos es un desequilibrio en las prestaciones sociales. Y eso no lo puede negar nadie. Entonces, que queremos un modelo social sin prestaciones sociales, donde el pobre como el rico se busquen las alubias como quieran, es posible. Pero yo apuesto por un modelo social donde se blinden las prestaciones sociales y donde la solidaridad de todos vaya especialmente en favor de quien peor lo está pasando. Y eso es Vizcaya. Y si comparamos el modelo social que hay en Vizcaya, en Euskadi, con el resto del Estado, vemos que hay muchísimas diferencias a favor nuestro. En la renta de garantía de ingresos, que fuimos promotores, en el avance de muchas prestaciones, que falta camino, que no es perfecto, que la incorporación al sistema deja mucho que desear y que hay pegas por todos lados. Cierto, avancemos en esa mejora, pero no empecemos quitándole la grasa al sistema, que es el dinero, porque entonces, por mucho que podemos hacer grandes manuales y muy perfectamente redactados, pero la eficacia va a ser cero. Terminamos con el PNV, Jon Andoni. Pues tenemos por delante un otoño caliente, sí. Caliente y que, bueno, yo sinceramente espero que muchas de las incógnitas que tenemos todos y todas ahí delante, pues se vayan solucionando y se vayan aclarando. Algunas sospecho que va a ser difícil que se aclaren, como es el tema del Brexit. Ojalá, ojalá. Y esos nubarrones que en lo global van a tener seguramente afecciones en lo local, eso seguro, pues también que vayamos sabiendo cómo van evolucionando, porque bueno, los pasos que tengamos que dar, no solamente para cara al próximo curso con el presupuesto del año 2020, sino más con los faros, vamos a decir, con las luces largas puestas un poco más adelante, pues que puedan ser un poco más claros, un poco más decididos. En estos momentos estamos en una situación, a mí personalmente, me costaría saber exactamente por dónde tirar con algunas cuestiones. Sí. Yo al principio iba a plantear como que este iba a ser un curso político e incluso una legislatura continuista, un poco cómoda, pero todas estas señales que están llegando de fuera, pues parece que os va a obligar al menos a afrontar ciertos cambios. Mejor, porque los cambios son buenos, aunque den miedo, los cambios son buenos. Casi igual no nos ponemos de acuerdo en los cambios, pero yo creo que pensar que no todo, o sea, esa estabilidad, mal llamada estabilidad, que es que nada cambie, yo creo que es perjudicial. Eso es, porque nos volvemos cómodos, efectivamente, pero quizás el próximo programa tendremos que analizar también lo que es el gasto social y quizás también las modificaciones que habría que aplicar en este área, porque este es el mensaje de los representantes políticos en las juntas de Vizcaya, en el gobierno foral, pero el mensaje que se recibe desde la calle también es diferente, porque al final la fiscalidad siempre afecta, es lo que vienen diciendo, a los mismos, y el tema de los impuestos. Con lo cual, igual a una de cal y otra de arena, y así todos nos quedamos contentos. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por toda la información, gracias a ustedes también que nos siguen desde sus hogares. Volvemos el próximo jueves aquí en Temas de Actualidad, les esperamos. Gabón.